Hola queridos estudiantes, en esta sesión vamos a ver la antropología de la Gaudium et Spes, que está contenida en el capítulo 1 del numeral 12 al numeral 22. La Gaudium et Spes tiene una antropología que ilumina la pregunta de qué es el hombre desde la perspectiva de la revelación. Es importante tener esto en cuenta para la teología pastoral, porque la teología pastoral se mueve dentro de un marco teórico, y uno de los marcos teóricos de la teología pastoral es qué concepción del hombre tiene la Iglesia, qué concepción del hombre tiene la revelación. A esta pregunta busca responder la Gaudium et Spes. ¿Cuál es su punto de partida? Iluminar la pregunta de qué es el hombre desde la perspectiva de la revelación, y afirma en el número 12 lo siguiente: la Iglesia siente profundamente estas dificultades y, aleccionada por la revelación divina, puede darles la respuesta que perfile la verdadera situación del hombre, dé explicación a sus enfermedades y permita conocer simultáneamente y con acierto la dignidad y vocación propias del hombre. Entonces, ¿para qué es necesario una antropología adecuada? Para poder entender esto. Primero, poder explicar las heridas que hay en la humanidad, poder empatizar con las experiencias que vive la humanidad, pero también para poder indicarle el camino adecuado. Entonces, comienza primero con la realidad del hombre en cuanto a imagen de Dios. El hombre, lo primero que afirma es: el hombre ha sido creado a imagen de Dios, y esto implica que es capaz de conocerle y de amarle. El hombre ha sido creado en cuanto a imagen de Dios como Señor de toda la creación. No es uno igual entre las criaturas, sino es el Señor de la creación, y tiene la responsabilidad de gobernarla y usarla dándole gloria a Dios. Es decir, no es un ser más entre todas las criaturas, sino que tiene responsabilidad respecto a las criaturas, responsabilidad de cara a Dios. Y el hombre ha sido creado como un ser social, de modo que su progreso se da en la medida en que se relaciona con los demás. Esto lo podemos encontrar en el numeral 12. Ahora, así como es verdad que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, capaz de conocerlo, capaz de amarlo, y responsable para con los demás y responsable para con la creación, existe también una realidad que se llama el pecado original. Entonces, el hombre creado en justicia cae en la injusticia del pecado original, y esto marca muchas de sus tendencias, muchas de sus formas de comportarse y muchas de sus formas de vivir. El pecado original es un abuso de la libertad del hombre, quien pretendió alcanzar su propio fin al margen de Dios. Es la negación de Dios como principio lo que afecta su finalidad, sus relaciones con los demás y con la creación. Esto es muy importante. El pecado original rompe la unidad interna del ser humano, rompe la relación que tiene con Dios, rompe la relación que tiene con los otros y rompe la relación que tiene con la creación. El pecado original es la causa de la división interna y social del hombre, de su tendencia al mal, y el pecado rebaja al hombre impidiéndole lograr su propia plenitud. Pero Dios vino en persona para traer la libertad de la esclavitud del pecado. De vuelta, ¿qué es lo que está diciendo la Gaudium et Spes? Que para comprender la realidad actual del hombre hay que entender que existe una realidad en el hombre que se llama pecado original y la herida del pecado original. Estas son realidades que van a marcar y definir el rumbo de la pastoral. Pero ¿qué es el hombre? Y ahí va a pasar la Gaudium et Spes a explicar su constitución natural. El hombre, que ha sido creado a imagen de Dios, que ha sido herido por el pecado y redimido por Cristo, es una unidad de cuerpo y alma. Es la plenitud del universo material, y en él todo el universo encuentra una voz para alabar al Creador. La dignidad humana pide tomar al cuerpo como algo bueno y digno, sin rebajarlo, y caer en el pecado y en el desorden de las pasiones es rebajar el propio cuerpo e ir en contra de la propia dignidad. En ese sentido,
el hombre es un ser superior al universo material y es único en el universo. No se diluye tampoco como un elemento social. Por su alma espiritual e inmortal es capaz de decidir su propio destino y capaz de interioridad donde puede encontrarse con Dios. Entonces el hombre nunca va a ser producto de condiciones físicas, económicas, sociales o etc. Es decir, el hombre es mucho más que un producto de las circunstancias. Dentro de estas características es que posee inteligencia y posee sabiduría. La inteligencia lo hace capaz de conocer la verdad y de ir más allá de todos los fenómenos, aunque la inteligencia también está herida por el pecado original y muchas veces se ve oscurecida por él. ¿Cómo perfecciona el hombre su inteligencia? Buscando la sabiduría. ¿Qué es lo que hace la sabiduría en el hombre? Le hace querer buscar y amar la verdad y el bien. Por la sabiduría, la inteligencia humana se abre a la búsqueda y al amor de la verdad y del bien. Y es esta sabiduría la que humaniza todos los conocimientos humanos. Ahora, por su inteligencia y con el don del Espíritu Santo, el hombre tiene fe, la contempla y saborea el misterio del plan divino. Respecto a la conciencia moral y la ley natural, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el marco en el cual nos sitúa la Gaudium et Spes? Dice, el hombre posee una conciencia, y la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. Entonces, en lo profundo de su conciencia, el hombre descubre la ley moral, no la inventa, Dios la puso en su corazón. La ley moral es lo que le advierte que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Y tiene una formulación concreta, haz esto, evita aquello, haz el bien, evita el mal. Busca el bien, evita el mal. Elige la vida, huye de la muerte. Esa es la ley moral que existe en el interior del hombre. Y la ley moral que le dice que debe buscar y amar el bien y evitar y rechazar el mal, es la que vamos a decirlo así, la que resulta como un faro, un indicador de la dignidad humana. De hecho, lo que va a decir la Gaudium et Spes es que la dignidad humana consiste en la obediencia a esta ley. Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, entonces, tanto mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad. El pecado también afecta a la conciencia, nublándola, esa es otra realidad que señala la Gaudium et Spes, y por eso muchas veces el conocimiento de la ley moral natural puede verse obscurecido. Ahora, respecto a la libertad, ¿qué nos dice la Gaudium et Spes? Que el hombre es libre y por su libertad tiende voluntariamente al bien al que se siente llamado por naturaleza. Todas las criaturas tienden al bien, pero el único que tiende al bien de modo libre es el ser humano, y ahí está una de las raíces de su dignidad. Existe una forma sana y una forma depravada de promover la libertad. La forma sana dignifica, la forma depravada no. Entonces la libertad entendido como el hacer lo que yo quiero, exaltándome en los placeres y sintiéndome completamente autónomo de cualquier responsabilidad, no es una libertad dignificante, es una libertad depravante. En cambio, la libertad que ayuda al hombre a asumir responsabilidades, a conocer al Creador y amar al prójimo, esa es la libertad edificante. Por eso la verdadera libertad busca a Dios, se une a Él y alcanza así su perfección. El hombre es libre cuando, liberado totalmente de la cautividad de las pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien y se procura medios adecuados para ello con eficacia y esfuerzo crecientes. La libertad humana, pues, va de la mano con la dignidad humana. La libertad humana, para ser plena, necesita el auxilio de la gracia,
porque está herida por el pecado. Y cada cual tendrá que dar cuenta de su vida ante el tribunal de Dios sobre su conducta buena o mala que haya observado. Entramos al misterio de la muerte. Entonces, el hombre lleva en sí el deseo de eternidad. Y la muerte no es lo último. El hombre ha sido creado para un destino bienaventurado. También aclara la Gaudium et Spes que la muerte es producto del pecado, no del pecado personal, sino del pecado original. Y por lo mismo, la muerte va a ser vencida en Cristo cuando Él venga en su segunda venida. Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a Él con total plenitud de su ser en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. Ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte con su propia muerte, afirma la Gaudium et Spes. Ahora, existe otra cosa, otro problema, que no es el problema de la muerte, que es el problema del ateísmo. Ante diversas circunstancias, el ateísmo se eleva como una resistencia a Dios. Y lo primero que va a aclarar la Gaudium et Spes es que no existe un solo ateísmo, existen varios tipos de ateísmo. Y se va a mantener siempre en dos polos. Por una parte, va a condenar enérgicamente al ateísmo, pero va a empatizar con los motivos por los cuales llevan al hombre a ese ateísmo. Entonces, la vocación del hombre es unirse a Dios. Allí está la razón más profunda de su dignidad humana. Y el ateísmo atenta contra esta dignidad humana. Existen diferentes tipos de ateísmo, pero todo aquel que aparta voluntariamente su corazón de Dios y oculta las cuestiones religiosas va en contra de la conciencia y por eso no está libre de culpa. A veces los creyentes pueden ser culpables del ateísmo ajeno, ya sea con el descuido de la educación religiosa o con la exposición inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social. Existe además un ateísmo sistemático, que es aquel en el que el hombre se concibe completamente autónomo respecto de Dios y no considera que Dios puede ser el Señor, ni el origen o el fin de todo. En este sentido, la Gaudium et Spes, sin mencionar el comunismo, va a hacer una denuncia al ateísmo comunista. En el número 20 va a decir: entre las formas de ateísmo moderno debe mencionarse la que pone la liberación del hombre principalmente en su liberación económica y social. Pretende este ateísmo que la religión, por su propia naturaleza, es un obstáculo para esta liberación, porque al orientar el espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. Por eso, cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan violentamente la religión, difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa, con el uso de todos los medios de presión que están a su alcance el poder público. Ahora, de vuelta, ¿cómo se va a pronunciar la Iglesia ante este ateísmo? Lo va a condenar enérgicamente, con dolor pero enérgicamente, aunque va a decir que hay que evaluar las causas de este ateísmo con atención profunda, es decir, no es un fenómeno que deseche, va a decir, el ateísmo está mal, es inadecuado ante la dignidad humana y atenta contra los derechos de Dios, pero hay que entender por qué la gente se hace atea. Entonces, y lo que va a decir es que el reconocimiento de Dios no está contrapuesto a la dignidad humana, sino que, por el contrario, el reconocimiento de Dios eleva la dignidad humana. También va a decir que la esperanza en la segunda venida de Cristo no disminuye la responsabilidad ante las cosas temporales, al contrario, por la segunda venida de Cristo se encuentran motivos más fuertes para edificar la ciudad terrena. Y dice, por el contrario, cuando faltan ese fundamento divino y esa esperanza de la vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas, es lo que hoy con frecuencia sucede, y los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, quedan sin solucionar, llevando no raramente al hombre a la desesperación.
Solo en Dios se encuentra la respuesta a los interrogantes profundos del ser humano. ¿Cuál es el remedio que propone la Iglesia contra el ateísmo? Propone en primer lugar que haya una exposición adecuada de la doctrina cristiana, la integridad de vida de la Iglesia y de cada uno de sus miembros. Esto implica un testimonio de una fe viva y adulta y el amor fraterno de los fieles como signo de la unidad en el Espíritu. En ese sentido, se promueve la colaboración entre los creyentes y no creyentes en función del bien común y se pide la no discriminación hacia los creyentes. Finalmente, la Gaudium et Spes termina en su parte de antropológica mencionando a Cristo como el hombre nuevo. Entonces, Cristo es el auténtico modelo de la humanidad. Cristo, nuestro Señor, manifiesta plenamente al hombre el propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Asumió completamente la naturaleza humana para poder engrandecerla y hacerla participar de la naturaleza divina. Y padeciendo por nosotros, nos dio ejemplo para seguir sus pasos y además abrió el camino con cuyo seguimiento la vida y la muerte se santifican y adquieren un nuevo sentido. Por Cristo y en Cristo se ilumina el dolor de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad. Cristo resucitó y con su muerte destruyó la muerte y nos dio nueva vida para hacernos hijos en el Hijo, para que hijos en el Hijo clamemos en el Espíritu, Abba, Padre. Bueno, con esto concluimos esta exposición breve de la antropología de la Gaudium et Spes, recordando que constituye un marco para la acción pastoral en el mundo y que entendiendo bien cuáles son las problemáticas del hombre y qué es lo que aporta la fe, se puedan plantear en cuestión de materia social y pastoral soluciones adecuadas a estas realidades profundas del hombre. Un fuerte abrazo a todos y viva Cristo Rey.